la deglución de los alimentos fácilmente, pero cómo se produce un sentimiento de amor, cómo lo explicamos, y cómo se produce un sentimiento de tristeza, un sentimiento de alegría, es bien difícil de explicar, y en todo eso se basa el sistema nervioso. Entonces, por eso es el más desconocido. Es capaz de recibir e integrar innumerables datos procedentes de los distintos órganos sensoriales para lograr la respuesta del cuerpo. Entonces, a través cualquier acción externa estimula los sentidos, estimula los receptores. Esos receptores entonces mandan esa información, se manda a un centro del sistema nervioso, y de ahí se va a producir una reacción a esa estimulación. Entonces, eso básicamente es lo que hace el sistema nervioso. Entonces, es capaz de recibir e integrar todos los datos procedentes de los distintos órganos para lograr la respuesta del cuerpo. Se encarga de controlar todas las actividades rápidas. Es el responsable de las funciones intelectivas como la memoria, como las emociones. Y su constitución anatómica es supremamente compleja, y las células que lo componen, a diferencia de las del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa. Entonces, las células que lo componen, básicamente la unidad estructural del sistema nervioso, es ¿cuál? Es la neurona. Vimos que del sistema respiratorio son los alvéolos. Del sistema nervioso es la neurona. La neurona no es regenerativa. O sea, nacemos con las neuronas que vamos a tener. No vamos a tener más, de manera externa, o se van a producir más neuronas que las que tenemos. Entonces no se reproducen las neuronas. Se pierden un montón, claro. ¿Perdón? Se pueden quemar. Gracias a Dios nacemos con un número suficiente de neuronas que en toda la vida no alcanzamos a ocupar ni la mitad de las neuronas que tenemos. ¿Y los que tienen ahí? Entonces, los que tienen ¿qué? Perdón. Alzheimer, no, pero eso ya es otra, eso ya no tiene que ver con las neuronas. Sí, ya tiene que ver con todo el sistema, o sea, ya en la parte intelectiva, pero no porque no tengan neuronas. Alzheimer. Sí, ¿Cómo? sí, Alzheimer. eso les queda una neurona que la van a perder ahorita en noviembre. En noviembre. ¿En noviembre por qué? Porque van a elecciones. No me quita el sueño. Anatomía, sí. Sí, anatomía. Sí, anatomía, sí, pero... Ahí van a quemar un montón de neuronas, no se preocupen. Pero tenemos suficientes, tenemos de sobra. Es más, dicen los estudios que solo utilizamos la mitad del cerebro. Nunca lo utilizamos completo. Hay unos que utilizan solo un par, y hay otros que solo utilizan una neurona. Entonces, carecen de capacidad regenerativa, o sea, la neurona no se regenera. Otras células sí, pero las del sistema nervioso no. Entonces, aquí vemos cómo se conforma el sistema nervioso. Como ven, aquí estos son todos los nervios periféricos, se unen aquí y aquí aparecen una gran cantidad de nervios que salen hacia las extremidades inferiores. Esto es lo que se denomina la cola de caballo. Por eso tenemos la parte caudal, que es donde está, se supone, la cola. No la cola del ser humano, sino la cola que produce el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Se divide en tres partes, básicamente. Una parte que constituye el sistema nervioso central, o SNC, que está compuesto a su vez por dos órganos, que son el encéfalo o el mismo cerebro y la médula espinal. Eso conforma el sistema nervioso central. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios craneales y por los nervios raquídeos. Los nervios craneales son 12, son los 12 pares craneales, y los raquídeos corresponden a cada una de las vértebras. Entonces vienen a ser 33 huevos también de nervios raquídeos. Y tenemos también el sistema nervioso vegetativo,
que es el que compone toda la vida autónoma, o sea, la vida donde no la podemos ejercer a voluntad, sino la vida involuntaria que tiene todo nuestro organismo, donde tenemos el tronco simpático, aquí faltó el parasimpático y los ganglios periféricos. Entonces, Y ahí el serían sistema tres. autónomo son el simpático, el parasimpático y los ganglios periféricos. ¿Cuál es el que falta ahí? El parasimpático, Parasimpático. parasimpático, simpático, parasimpático y los ganglios periféricos. Aquí podemos observar lo que es el SNC, o sea, el sistema nervioso central humano, que consta de ¿qué? Consta del encéfalo o la masa encefálica que está dentro de la cavidad craneal y es lo que comúnmente conocemos como cerebro. Y la médula espinal, que es la que transcurre a través de ¿qué? A través de la cavidad que dejan las vértebras. Entonces, por ahí va a ir la médula espinal. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso central? Se le llama también el de la vida en relación porque sus funciones son percibir los estímulos procedentes del mundo exterior, o sea, es el que regula la función de todos los sentidos. Transmitir esos impulsos nerviosos sensitivos a los centros de elaboración. Producir los impulsos efectores o de gobierno y la transmisión de esos impulsos efectores a los músculos esqueléticos. O sea, es el que percibe todo, lo procesa, lo evalúa y crea la reacción a ese estímulo que recibió. Eso lo hace el sistema nervioso central. Digámoslo así, es la central de cómputo. Es el cerebro de cómputo. El sistema nervioso central. Contra el sistema, o contra no, la otra parte del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, SNP. El SNP, entonces su función es ¿cuál? Es recibir y transmitir hacia el sistema nervioso central los impulsos sensitivos y de ida, digámoslo así, o sea, recibe los sensitivos, los transmite a través de su red, ese sistema periférico, al centro, o sea, al sistema nervioso central, y llevar las instrucciones del sistema nervioso central a la terminación de los diferentes órganos, diferentes tejidos, para que se ejecute la acción. Entonces, el sistema nervioso central controla, distribuye, asimila. El periférico es el que se encarga de llevar y traer esos estímulos. O sea, lleva la orden de la percepción y saca la orden de la ejecución. Eso lo hace el sistema nervioso raquídeo o sistema nervioso periférico. ¿Es el mismo entonces? No, completamente El diferente. nervioso central. El central Central es el mismo periférico. no, el central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. O sea, es el centro de todo el sistema. Ajá. Y el periférico son todos los nervios que llevan la información a ese sistema central y que sacan la información de ese sistema Lo central. llevan al cerebro, a la inervación, porque vimos eso. La inervación, exacto, lo lleva al sistema nervioso central. Bien lo puede llevar directamente al cerebro o lo lleva a la médula espinal, que la médula espinal lo lleva hasta el cerebro. Pero la médula hace parte del sistema central y el periférico son todos los vasos que llevan esa información a ese sistema central. Esa es la diferencia entre los dos. Me perdí. Raquídeo es lo mismo que el periférico. No. Sí, raquídeo es lo mismo que el Sí, periférico. es que yo lo O sea, que son estaba los nervios pensando. raquídeos. Sí, yo te pregunté eso, Sí. por eso me... No, Sí. No, aquí Sí. está, mire, funciones de SNP, el mismo raquídeo. El problema Por eso el sistema SNP es sistema nervioso periférico.
es el mismo raquídeo. Ok. El otro es el SNC, que es el sistema nervioso central. Ok, listo. O sea, el raquídeo lleva la información y trae la información. El central analiza, capta y analiza la información. Los dos están conectados, o sea, uno no puede funcionar sin el otro. ¿Sí? Se necesita que los dos sistemas estén interconectados. ¿Sí? Es como, yo tengo aquí una central eléctrica, pero no tengo el cable que me conecte esta central con el aparato que tengo allá. Entonces, el cable que me conecta es el raquídeo. Y la central aquí es el central, o sea, es el de los dos sistemas. ¿Qué funciones tiene ya el sistema vegetativo? O sea, el central analiza, el periférico transporta, lleva y trae. Y el vegetativo, también llamado autónomo, está en relación con las vísceras, las glándulas, el corazón, vasos sanguíneos y todo lo que es musculatura lisa. O sea, todo lo que es involuntario, autónomo, ¿por qué? Porque él solito se autorregula. O sea, yo no puedo regular. Y yo no le puedo decir al vaso que secrete bilis, yo no le puedo decir al páncreas que secrete insulina, sino autónomo, ya automáticamente el organismo se encarga de esa función. Entonces su función es eferente, o sea que transmite los impulsos que regulan las funciones de las vísceras de acuerdo con las exigencias vitales de cada momento. O sea, el sistema vegetativo solo lleva la información para que se produzca. Por eso es eferente, no aferente, no sale de ahí. O sea, no sale para formar una placa motora, digamos. No porque todo es musculatura lisa. Y en la musculatura lisa pues, no hay placa motora. No hace otra función, sino es solo la de transmitir. Él autorregula automáticamente. Sí, automáticamente. Eso es lo que hace el ¿Por medio de qué lleva esa información? ¿De las neuronas? Correcto, por medio del mismo sistema nervioso, o sea, por medio de las mismas neuronas que componen todo el sistema. Exacto. Muy bien. Aquí podemos ver lo que es el simpático, lo que regula el simpático y lo que regula el parasimpático. Para nosotros lo más importante es la regulación del iris. El iris pertenece al sistema, perdón, la regulación nerviosa del iris pertenece al sistema autónomo. Y tenemos ahí los dos sistemas. El parasimpático es el que se encarga de la contracción del iris. Y el simpático es el que se encarga de la dilatación del iris. Iris en sí o la pupila. De la pupila. Sí, de la pupila. Sí, correcto, valga la aceleración. Sí, es la pupila la que se contrae y se dilata. Pues el esfínter del iris es el que actúa para que exista esa contracción y esa dilatación. Pero El que ella dice iris, que ella dice pupila. sí, correcto. La, mi idea es Entonces, aquí, esta frase se la deben aprender. Ya. Para comunicar. Para contraer. Está regulando todo. Para contraer, sí. Para contraer sin dilatar. ¿Qué significa esta frase? Significa que el parasimpático es el que contrae la pupila y el simpático es el que dilata la pupila. Así nunca se les va a olvidar cuál es el que contrae y cuál es el que dilata. Para contraer sin dilatar. Parasimpático contrae y el simpático dilata. ¿No? Probablemente no lo van a encontrar en ningún libro. Puede repetir. Sí. Para contraer sin dilatar. Parasimpático contrae la pupila y el simpático dilata la pupila. O el parasimpático produce la miosis y el simpático produce la midriasis. Me gustó más esa. Pero todo el sistema autónomo está regulado por el simpático o por el parasimpático. Para contraer sin dilatar y parasimpático dilata.
Bueno, la terminación Parasimpático, para. Contraer. Contraer, o sea, el parasimpático contrae. Sin dilatar, simpático, dilata. que para simpático. Sin Usted habló con esa frase, yo dije, me metí ahí con plan, no se dijo. Eso es bien importante, pues cuando analizamos el ojo, cuando vemos cuando estamos evaluando el ojo, vamos a evaluar los reflejos pupilares. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que está afectado. Si el paciente tiene una dilatación muy grande de la pupila, entonces ya sabemos que si está dilatado, ¿quién es el que dilata? El simpático. Entonces hay anomalías a nivel del simpático. Entonces podemos revisar todo lo demás que regula el simpático. Ya no lo revisamos nosotros, ya lo revisa el neurólogo, el neurocirujano. Entonces va a revisar a ver si hay un problema en el sistema autónomo. Sí, ya a nosotros no nos compete, pero sí tenemos que saber qué es lo que pasa en el ojo cuando nosotros estamos revisando. Sí, justamente una paciente hace poco que llegó, una joven, luego que salió de consulta, la remitieron con el neurólogo. Entonces me imagino que por ahí viene. Siempre que hay alguna afección a nivel de reflejo pupilar, hay una afección neurológica, porque el reflejo pupilar se maneja por el sistema autónomo. Entonces, por eso no a todo paciente tiene que evaluarle los 3 reflejos pupilares, que son el fotomotor, el consensual y el de acumulación. Entonces, se evalúan los 3 reflejos que afectan al sistema autónomo. ¿Cómo se evalúa y todo? Lo vamos a ver cuando veamos optometría. Okay. Entonces, ¿cuál es el componente? ¿Cuál es la unidad fundamental del sistema nervioso? La neurona. La neurona, que vimos que es una célula nerviosa que se deriva del neuroblasto y es la unidad funcional del sistema nervioso, pues es el que sirve de eslabón comunicante entre los receptores y los efectores y van a formar sus acciones, es lo que va a formar lo que se denomina los nervios propiamente dichos. Entonces todo se hace a través del enlace neuronal. Entonces, ¿qué partes tiene la neurona? Tiene un cuerpo que es compuesto fundamentalmente por el núcleo, el citoplasma y un nucleolo, y las dendritas, que son las terminaciones, y además el axón, que es una terminación larga que puede alcanzar hasta 1 metro de longitud. Entonces, aquí tenemos lo que es el núcleo central o el cuerpo de la neurona. Aquí tenemos el axón de la neurona y las dendritas, que son estas terminales. Cuando se unen 2 dendritas, se denomina que se hace una sinapsis, o sea que se unen esta neurona con otra neurona que viene por acá, y esa cadena es lo que va a formar los nervios. La cadena de todas las neuronas que se está uniendo. Entonces, el axón suele tener múltiples terminaciones que se encuentran en proximidad con las dendritas o con el cuerpo de otra neurona. Por eso hay sustancias que se denominan sustancias neurotransmisoras, que son las que ayudan, ese tipo de sustancias crean los iones, o sea, los cationes o los aniones que se necesitan para que se enlacen esas dendritas y se forme la cadena neural, para que la información llegue al cerebro y del cerebro venga la información para ejecutar la acción. Entonces, esta relación existente entre el axón de una neurona y las dendritas de otra es lo que se llama la sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es la unión entre 2 neuronas. O sea, lo que a nivel de hueso se denomina articulación, a nivel neuronal se denomina sinapsis. Viene a ser exactamente lo mismo, pero en los diferentes sistemas. Entonces, a través de la sinapsis, una neurona envía los impulsos de un mensaje desde su axón hasta las dendritas de la otra, y así va de una neurona a otra neurona a otra neurona hasta que llega al sistema nervioso central. Y de ahí se devuelve por otro nervio, se devuelve la información.
Aquí tenemos la estructura básica de la neurona, donde va el núcleo, va el axón, y va corriendo la información, va corriendo por acá, llega a las dendritas y en las dendritas hace la sinapsis con otra neurona que viene por acá. Entonces, características de la transmisión sináptica. O sea, cómo es que va esa información a través de los nervios, esa información nerviosa. Entonces, primero, la conducción se efectúa en un solo sentido. O sea, nunca va a haber, nunca se va a estrellar la información, porque los nervios no son de doble vía, son de una sola vía. O sea, o va la información del periférico al central, o viene la información del central al periférico. Nunca es que se corte el tráfico aquí y entonces viene el reflujo pues, no, siempre va en una sola vía. Ahora, el impulso nervioso se propaga a través de intermediarios químicos, que esos son los neuroconductores, que son la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, son sustancias que ayudan a que se produzca de mejor manera esa sinapsis. En el sistema nervioso central hay neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras que liberan su propia sustancia mediadora. Entonces, hay neuronas que excitan para que el órgano produzca y hay neuronas inhibidoras que hacen que el órgano deje de producir o que inhiban la acción de producción de ese órgano. La velocidad de conducción del impulso a lo largo de la fibra nerviosa varía de 100 metros por segundo de acuerdo a su tamaño, siendo mayor en las más largas. O sea, ese impulso es supremamente rápido porque las reacciones del cuerpo deben ser bastante rápidas. Cuando las terminaciones presinápticas, o sea, antes de que se produzca la sinapsis, son estimuladas, entonces de forma continua o con mucha frecuencia se disminuye esos impulsos, esa velocidad y se puede causar una fatiga sináptica. O sea, cuando hay un exceso de información, llega un momento en que se fatiga y se bloquea la información. Son los bloqueos neurales que se tienen a veces cuando hay saturación de esa información neural. La transmisión de una señal a otra sufre un retraso de 5 milisegundos. Muy bien. Entonces, todas las neuronas se agrupan en un cordón o en un ducto que se denomina nervio. Eso es lo que se denomina el nervio. Entonces, son generalmente haces o conjuntos de axones, salvo los nervios sensoriales, que están constituidos por dendritas funcionales largas. Entonces, la agrupación de esos axones forman los nervios. Aquí tienen una gran característica y es que todos están cubiertos, todos se cubren, así como el hueso está cubierto por un periósteo, las neuronas están cubiertas por una capa de mielina. Esa capa de mielina es lo que hace que se forme la cadena de nervios y por eso es que podemos ver el nervio, podemos ver los nervios. Ahora, excepto en el ojo, que en el ojo el nervio óptico, cuando está dentro del ojo, sus neuronas no están cubiertas de mielina. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean transparentes. Entonces, la mielina aparece a partir de que sale del ojo, entonces el nervio óptico sí lo podemos ver, pero todas las neuronas que están antes de que salga y que se forme ese nervio óptico son amielínicas. Por eso es que amielínica, o sea que no tienen mielina, no tienen mielina. Mielina. Por eso es que el trasplante de ojo es tan difícil, si no imposible, aunque ahorita no se puede decir que nada es imposible, porque el nervio óptico está conformado por 1 millón más o menos de fibras de este tipo de neuronas y todas son transparentes. Entonces, para hacer un trasplante de ojo tocaría conectar 1 millón de fibras transparentes, que es lo que tiene la cabeza del nervio óptico. Entonces no es como un chip así que se ensambla, le quitamos a este y se lo ensamblamos al otro,
es bien difícil. De pronto lleguen a producir. Pero así, en teoría, es bien difícil que se pueda hacer un trasplante completo de órgano. Ahora, ¿cómo, según su origen, los nervios se pueden clasificar en tres grandes grupos? Tenemos los nervios raquídeos, que son los que salen de la médula a través de los agujeros intervertebrales. Entonces salen 33 pares. Eso se llaman los nervios raquídeos, que forman parte del sistema nervioso periférico o raquídeo. Por eso son nervios raquídeos. Y tenemos los somáticos, que están relacionados con los tejidos del revestimiento corporal y los músculos voluntarios. Entonces, los raquídeos generalmente no llegan o sea, llevan la información al cerebro, pero no llegan al músculo. Los somáticos sí llegan al músculo porque manejan los movimientos voluntarios. Y tenemos los craneales, que son los que están dentro del cráneo, que son 12 pares de nervios que nacen del tronco cerebral y contienen fibras, tanto sensitivas como motoras. Y son 12 pares, los nervios craneales, que forman lo que es el sistema periférico. O sea, los nervios raquídeos, los craneales y los somáticos. Esos tres forman el sistema del nervio periférico. Periférico porque los nervios son los que conducen. Entonces, el sistema periférico es el sistema conductor de toda la información. Muy bien. Entonces, según su función, esos mismos nervios se pueden clasificar en sensitivos o aferentes, que son los que llevan la información hacia el sistema nervioso central. O sea, todos los sentidos, las terminaciones sensoriales son aferentes, llevan la información al sistema nervioso central. Esos son sensitivos, simplemente sienten, o sea, llevan el sentir, llevan la estimulación de los receptores. Y tenemos los motores o eferentes, que son los que llevan ya y van a formar la placa motora. O sea, son los que llevan la información del sistema central a el órgano o a los tejidos para que ejecuten. Por eso se denominan también motores o eferentes, o sea, aferentes que llegan al sistema nervioso central, eferentes que salen del sistema nervioso central para llevarlo a los diferentes tejidos o diferentes músculos. Y tenemos unos que son mixtos, que contienen fibras sensitivas, pero también contienen fibras motoras. Entonces, tenemos, según su función, esos tres tipos de nervios. Eso es de parte del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, entonces, tenemos que está compuesto del encéfalo, o el cerebro, que es la parte del sistema nervioso central encerrada dentro de la cavidad craneal. Lo demás, vamos a obviar lo que se divide en encéfalo, en telencéfalo, eso vamos a obviar. Eso sería la parte del encéfalo. concepto del encéfalo. El encéfalo, correcto. Que tiene diferentes, o sea, es el mismo cerebro que se divide en diferentes hemisferios. Entonces tenemos el lóbulo central, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Cada lóbulo asume el nombre del hueso que lo protege. Entonces, si lo protege el occipital, entonces es el lóbulo occipital. Si lo protege el hueso frontal, es el lóbulo frontal. Si es el parietal, entonces el parietal. Ok. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa el occipital, porque en el occipital, aquí es donde vamos a encontrar, las terminaciones de la visión, o las áreas de la visión, donde se va a producir lo que es la visión. Entonces lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos la vía óptica. Muy bien. Y la otra parte que conforma
El sistema nervioso central es la médula espinal, que es una masa cilíndrica de tejido nervioso que ocupa el conducto vertebral. Ahí vamos a encontrar lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, dependiendo de si las células están mielinizadas, o sea, si tienen mielina, entonces se forma la blanca, pueden ser ascendentes, las que suben, o descendentes, las que bajan. Voy a poner la anterior. Solo era un concepto. Esa. No sé. Sí, esa es. Pero no es todo lo iba a decir, es la parte del sistema nervioso central. La definición del encéfalo. Exacto. Bueno, lo que puede venir es cómo está conformado el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Sistema nervioso. O el cerebro y la médula espinal también, pero es que en el cerebro es más amplio el concepto del encéfalo, porque el encéfalo tenemos el cerebro y tenemos el cerebelo. Entonces mejor lo dejamos en el encéfalo y la médula espinal. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso central? ¿Y el sistema nervioso periférico? Por los nervios raquídeos, por los craneales, por los nervios raquídeos y craneales. Craneales somáticos. No, los craneales son 12 pares. Y los raquídeos, que pueden ser, bueno, los raquídeos y los somáticos. Aquí podemos observar lo que es la médula espinal. La médula espinal que va por dentro de las vértebras y llega hasta el cerebro. Y si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar que está la sustancia gris en el centro y rodeada de la sustancia blanca, que es todo el sistema nervioso que está cubierto de mielina. ¿Sí? La médula espinal va en el centro. La médula espinal va en el centro de la Como decir el columna eje, vertebral. como decir el eje de la columna. Correcto, el eje de la columna vertebral ya llega a nivel de cerebro, por eso es cuando decimos, no, estamos, ¿cómo decir?, quemando materia gris, o está dejando la materia gris. Ahí están esas partes nerviosas sensitivas, que no vamos a estudiar ahorita cómo es que se produce todas las emociones y todo eso se lo dejamos a los neurólogos. Funciones de la médula. Entonces, la médula como centro asociativo, gracias al cual se realizan los actos reflejos, y como una doble vía de dirección de la periferia a los centros cerebrales, es la parte sensitiva, y de los centros cerebrales a la periferia, que es la parte motora. Y la parte sensitiva capta la sensación, va por los nervios periféricos, llega a la médula lo lleva al cerebro, y del cerebro baja la parte somática, entonces que baja del cerebro y sigue por la fibra raquídea y da la instrucción a través de la placa motora para que se mueva el músculo. Hay ciertas actividades que no llegan hasta el cerebro, que es la parte cuando él funciona como centro asociativo, que la reacción tiene que ser tan rápida que el impulso solo llega a la médula y ahí mismo ya se toma la decisión de qué es lo que tiene que hacer. No tiene que subir hasta el cerebro y que el cerebro baje. Esos son los actos reflejos, donde inmediatamente, correcto, llega a la médula y ya la médula trabaja como cerebro. Sí, entonces ahí viene la reacción. No, el sistema nervioso es interesantísimo. Sí, es interesantísimo. Pero para hacerse neurocirujano son como 6 años. Aparte de medicina, son como 6 años más de estudio. Ahora, los nervios craneales son supremamente importantes y tenemos que aprenderlos. Los que tienen que ver con los ojos. Los nervios craneales son los 12 pares periféricos que no llegan a la médula, sino que llegan directamente al cerebro. Entonces, tenemos que saber que el par craneal número 1
Es el olfatorio, no nos interesa para nada con los ojos, porque no interviene en la visión. El segundo par sí, porque es el nervio óptico, es el que va a llevar toda la información visual. Es el segundo par, el nervio óptico. Tenemos el tercer par, que es el motor ocular común. Entonces, es el que se encarga del movimiento, de determinados movimientos del ojo. Ese tenemos que saberlo. El segundo par, el tercer par, es el motor ocular común. El cuarto par es el nervio patético o troclear, que también tiene que ver con el ojo. El cuarto par, porque es el que nos va a inervar al oblicuo. Entonces, el cuarto. El quinto, el trigémino. El trigémino también, porque el trigémino es el que viene aquí y tiene 3 ramas. Una rama es la rama oftálmica, entonces tiene que ver con el ojo, que es el quinto par. Y el sexto par también es muy importante porque es el motor ocular externo, es el que nos permite mover el recto externo, o sea, nos permite que el ojo tenga movimientos de abducción. Entonces, eso lo hace el sexto par. Entonces es importante saber cuál es el segundo par. Nervio óptico. El nervio óptico. El tercer par es el MOC, o sea, el motor ocular común. El cuarto, que es el patético o troclear. Se llama así porque dentro de la órbita tenemos un huesecillo que se llama la tróquea, es donde se inserta el oblicuo superior. Y tenemos el sexto par, que es el motor ocular externo. Esos son los pares craneales que intervienen en el ojo y que tenemos que saber cómo se llaman y después vamos a ver para qué sirve. Pero ahorita saberlos. Los otros no. Dice, el otro no entonces. El trigémino sí, el trigémino, pero por la rama oftálmica del trigémino, que es el quinto par. O sea, tenemos que sabernos los seis primeros pares. Los 6 primeros. Sí, los 6 primeros pares. El olfatorio. Pero no interviene, pero bien podemos acordar que el olfatorio es el primer par. De referencia, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Y el nervio facial? ¿El nervio facial? El nervio facial no interviene para nada en el ojo. Ah. Sí, ya el vestibulonuclear tampoco, el glosofaringio tampoco, el vago tampoco, el accesorio tampoco y el hipoglósico tampoco. Ya estos nervios van es para las vísceras, van hacia abajo, solo que estos no llegan a la médula, sino que van directamente al encéfalo. Ya se le descargó el encéfalo, dice. ¿Sí? Ya se le descargó el encéfalo. Ahora saquen otras neuronas. No utilicen solo una, saquen las otras neuronas. Aquí está lo que tiene que ver con los pares craneales. Ese es el esquema. Si ven, el tercero, el motor ocular común, va a los músculos. El sexto es el abducente, ¿sí? O sea, o el motor ocular externo, que es el que lleva el ojo hacia la abducción. Tenemos el nervio oftálmico, ¿sí? O el nervio óptico. Tenemos el trigémino, como ven, tiene una rama frontal, una rama oftálmica y una rama maxilar. La oftálmica tiene que ver con el ojo y los demás sí no nos interesa. Entonces, nervio pequeño, Eso.